Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive alrededor de esta área de Clarksville, Tennessee, los invitamos que participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Nuestra iglesia se encuentra en el centro de la ciudad de Clarksville, Tennessee, en el downtown, en 10 Main Street, y puede compartir con nosotros nuestro servicio los miércoles y los domingos a las 11 de la mañana los domingos, ¿verdad? Hoy tenemos un día muy agradable para glorificar a Dios y celebramos su muerte como su resurrección todos los días. Y hoy vamos a ver una predicación muy importante. Vamos a seguir hablando de los personajes bíblicos para añadirlos en las carpetas que tenemos ya en nuestros sitios, ¿verdad? En las redes sociales, en Facebook y YouTube, tenemos una carpeta que se llama Personajes Bíblicos, y hoy vamos a hablar de Enoch. Enoch, ¿verdad? Personaje bíblico, el hombre que caminó con Dios, ¿verdad? Porque si vemos la Biblia, no muchos caminaron con Dios, y si vemos en nuestros tiempos, mucha gente no está caminando con Dios. Y es una muy bonita predicación que podemos aprender acerca de la tipología que nos da este personaje que caminó con Dios, que Dios lo arrebató y se lo llevó, ¿va? Vamos a ver en Génesis, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Génesis capítulo 5 del 21 al 24. Y la palabra de Dios nos dice así: vivió Enoch 75 años y engendró a Matusalén, ¿verdad? Matusalén, ¿verdad? Un patriarca también, ¿va? 22. Y caminó Enoch con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoch 375 años. Y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Eso es muy importante, porque si usted hoy en día busca en Google, en Wikimedia, en el diccionario, y usted pone Enoch en la Biblia, el mismo diccionario dice que Enoch se lo llevó Dios. El mismo diccionario secular dice que Enoch se lo llevó Dios, que fue arrebatado, que caminó con Dios y se lo llevó, tal y como dice la Biblia. Y eso es sorprendente, ver una definición secular en un diccionario secular que está hablando de Dios que realmente existe y que se llevó a Enoch con él. Enoch es uno de los personajes más misteriosos e interesantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque, como dije al principio de esta predicación, porque muy pocos caminan con Dios. Muy pocos caminan con Dios. Y vamos a explicar qué es caminar con Dios a través de esta predicación. Hay dos clases de patriarcas, ¿verdad? Porque dije yo que Enoch era un patriarca. Y muchos dicen, no, pues los patriarcas son Abraham y los dos hijos de Jacob o de Israel. Sí, ellos también son patriarcas, pero antes de Abraham había otros patriarcas. Estos fueron Adán, Enoch, Lamec, Matusalén, Noé. Esos fueron los patriarcas antes del diluvio. Y mediante esta predicación vamos a entender bíblicamente qué significa el caminar con Dios. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos las gracias y te damos toda la gloria de tener esa oportunidad maravillosa de poder predicar tu palabra, porque es un privilegio predicar tu palabra y que tú nos hayas traído aquí en este cuerpo de Cristo, en esta congregación, para que nosotros podamos escuchar de tus maravillas, escuchar tu palabra, para que esta palabra, Señor, se haga rema en nuestras vidas y nosotros la podamos vivir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver Hebreos 11:5, ¿verdad? Porque también en la fe se encuentra lo que hizo Enoch, ¿verdad? Hebreos 11:5, vamos a ver en nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver Enoch, ¿qué dice de Enoch? Hebreos 11:5, y dice la palabra de Dios: por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios
y antes que traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿verdad? Traspuesto, es una palabra griega que quiere decir transferencia, ¿verdad? Y vamos a ver otros ejemplos de como transgénero, transatlántico, transgresión. Cuando dice la palabra tras es que fue trasladado a otro lado. Así como usted transfiere dinero a México, el dinero ya no está aquí, fue transferido a otro lugar. Entonces, Enoc él fue transferido con Dios al cielo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Porque también podemos decir que alguien está transquiversado, ¿verdad? Es otra palabra que usamos ese término. O vamos a hacer un traslado, que nos movemos de un lugar a otro. Entonces, lo que se refiere aquí a esta palabra de traspuesto quiere decir que hubo una transferencia, que Enoc se fue con Dios. Y Enoc es un gran personaje bíblico porque lo habla en Génesis, Hebreos y en Judas, ¿verdad? Y este hombre es el primer hombre en la Biblia que fue arrebatado. Tenemos un estudio que tenemos aquí en esta iglesia, en la biblioteca de videos en YouTube, que enseñamos que hay 7 raptos bíblicos, y uno de los raptos es la iglesia. Pero usted dirá, ¿cómo pastor? Hay 7 raptos y uno es la iglesia, pero la iglesia somos muchos. ¿Y cómo nos considera Dios un solo rapto a toda la iglesia? Muy fácil, porque la iglesia es un solo cuerpo para Dios. La iglesia es un solo cuerpo para Dios. Entonces, vemos que no murió, que fue transformado. ¿Para qué? Para llegar a la presencia de Dios. Y es una tipología, ¿verdad?, para el Nuevo Testamento de lo que va a suceder con la iglesia. Porque nosotros estamos estamos transpuestos también. Todo aquel que declaró a Cristo como Señor y Salvador está transpuesto, porque ya empezó un proceso de transformación. Como dice Filipenses 1:6, ¿verdad? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, cada creyente que creyó realmente de todo corazón que lo que hizo Cristo en la cruz, empieza una transformación, empieza un proceso que se va a perfeccionar hasta que lleguemos a la presencia de Él. Y vamos a ver en Judas, ¿verdad? Ya vimos que está en Génesis, Hebreos, ahora Judas. Judas solamente tiene un capítulo, versículo 14 y 15. Lo vamos a ver a través de la palabra de Dios que nos dice. Y dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con santas decenas de millares, ¿verdad? He aquí, vino el Señor con santas decenas de millares. Está hablando Judas lo que dice Enoc en el libro que él dejó, porque Enoc tiene un libro, si usted no lo sabe, el libro de Enoc, que no está considerado en el canon sagrado, pero tiene un libro donde saca esta porción Judas que dice: he aquí, el Señor vino con tantas decenas de millares. Está profetizando su segunda venida, ¿verdad? Está profetizando la segunda venida de Dios. Y dice el versículo 15: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. ¿Quién es impío? Aquel que se aleja de la santidad de Dios. Aquel que no quiere nada con Dios. Aquel que cada día se aleja de Dios. Y todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas estas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de Él. Entonces vemos, ¿verdad?, que santas decenas de millares, ¿verdad?, está profetizando que Jesucristo vendrá en su segunda venida con su iglesia. Y un día ahí estaremos aquí. Pero fíjese lo que dice en su libro y en la genealogía. Dice que Enoc era el séptimo. El séptimo es el número de Dios en la numerología de perfección, ¿verdad? Y vemos que es una totalidad de perfección, porque se lo llevó a Él. De una u otra manera se hizo amigo de Dios, caminó con Dios y se fue con Él. Entonces, todas las cosas duras que han hablado, dice la palabra de Dios, asegúrese que usted nunca habla mal del Señor, porque no es bueno, ¿verdad?
La faz de la tierra en los tiempos de Noé estaba atada a violencia, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros predicamos acerca de los tiempos de Noé, ¿verdad? Que la segunda venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé, pero también cuando Enoc vivía, los tiempos eran violentos, atadas a las violencias, de maldad. Entonces, muchos se enfriaron, se olvidaron de Dios, igual como están pasando estos últimos tiempos. Por eso las iglesias están vacías, por eso la gente no tiene ese interés de venir a la iglesia a tiempo o estar aquí en la casa de Dios, anhela estar en la casa de Dios porque se va enfriando. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque está todo ya profetizado y nosotros como los verdaderos hijos de Dios debemos hacer un esfuerzo para estar aquí en su casa adorándolo como un cuerpo, ¿verdad? Y tiene que ver con el mismo escenario del tiempo de Enoc, ¿verdad? Que dice el arrebatamiento que los muertos resucitarán primero, ¿verdad? En el arrebatamiento de la iglesia. No quiere decir, como muchos piensan, que los muertos van a salir de las tumbas, no. Los muertos resucitarán primero, los que ya están en el cielo con una casa, una habitación celestial, ellos van a completar su resurrección primero que nosotros, antes que nosotros seamos arrebatados, ¿verdad? Porque su cuerpo ya no lo necesita, nadie va a salir de la tumba, de las cenizas, nadie, ni el mar va a regresar a los muertos, solamente a los que van al trono blanco de Dios. Esos sí van a ir, sí, esos sí van a salir de su sepulcro, lo dice en la Biblia, ¿verdad? Eso sí, van a salir de ahí. Entonces, ya se están cumpliendo, ¿verdad? Tiene que ver el mismo tiempo de Dios. Un día la iglesia va a ser arrebatada y eso es grandioso, ¿va? Un día dice que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia ya no va a estar. Y los muertos, o sea, los muertos que murieron antes que nosotros, que ya están en el cielo, ellos van a resucitar primero. Ellos van a tener un cuerpo nuevo antes que nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que después los que estemos en vida seremos arrebatados y dice la Biblia, seremos transpuestos. La misma palabra que se usa en Hebreos es usada para nosotros, seremos transpuestos. Y por eso cuando un funeral en inglés, cuando alguien muere no dice se murió, dice fue transpuesto, lo dice en inglés, fue el pass away, dice pasó. ¿Por qué? Porque fue transpuesto. El arrebatamiento será como viniese un ladrón de noche, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el arrebatamiento no va a haber señales? ¿Nunca se ha preguntado por qué? Porque hay señales para la segunda venida. ¿Pero por qué hay señales para la segunda venida? Porque la segunda venida los judíos tienen que estar advertidos y los judíos caminan por señales. ¿Pero por qué no hay señales para el rapto de la iglesia? Porque si hubiera una sola señal ya no fuera por fe. Entonces, no hay ninguna señal para el arrebatamiento de la iglesia. Puede suceder en cualquier minuto, en cualquier segundo, en cualquier día, porque Dios no puso señales, porque nosotros caminamos ahora por fe. Y eso es muy importante, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Ya pasaron 2000 años y cada día las posibilidades se incrementan a que nosotros seamos arrebatados. Y no aprovechamos el tiempo, no redimimos el tiempo correctamente, no buscamos a Dios más, no queremos aprender más de Él, sino nos enfocamos a veces en otras cosas cuando nosotros nos debemos enfocar más en Él, ¿verdad? Buscando ser mejores cada día. Entonces, cada minuto los eventos cronológicos se van acercando. Porque, por ejemplo, ya ahorita en la Biblia habla en una parte, en una profecía, que habrá un ejército de 200 millones de soldados en contra de Israel. Y si usted ve ya y suma y hace cuentas, los ejércitos como de China y todos esos ya están acercándose al número. O sea, la profecía viene y va a suceder algún día. Entonces, el rapto es 100% por fe, por eso no hay señales. Y lo dice en 1 Corintios 1:22. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Vamos a leerlo, ¿verdad?
Esos son los eventos que van a acontecer primero, porque muchas veces no lo entendemos escatológicamente, ¿verdad? Habrá señales en el Medio Oriente. ¿Por qué habrá señales en el Medio Oriente? Porque van a advertir a los judíos que la iglesia va a salir, a los judíos, ¿verdad? El rapto vendrá, después vendrá el juicio del tribunal de Cristo, entonces vendrá la tribulación y la gran tribulación, después vendrá la segunda venida, después vendrá el juicio de las naciones, el reino milenial, la última rebelión de Satanás y el juicio final, ¿verdad? Y el estado eterno, una eternidad, eso nos espera. Y dice 1 Corintios 1:22, dice la palabra de Dios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Misteriosamente la gente va a estar confundida, habrá un gran caos, muchos se dirán, no, se los llevaron los ovnis, desaparecieron muchas personas, ¿verdad? Grandes multitudes, dejaron su ropa, sus pertenencias, se estrellaron aviones, carros, trenes, porque los venía manejando un cristiano. ¿Sabía usted que si usted trabaja en una compañía aérea muy importante aquí en los Estados Unidos, las compañías aéreas se aseguran que uno de los dos pilotos sea un verdadero cristiano? Porque si uno es arrebatado, el otro puede aterrizar el avión. Desde hace 10 años es una cuestión que le exigen en cada avión, en cada compañía, cada seguro, que haya un cristiano como piloto. ¿Por qué? Porque si es un verdadero cristiano, se va a ir y el otro pues va a tener que aterrizar el avión, ¿verdad? Entonces vemos que misteriosamente la gente, ¿por qué? ¿Qué pasaría que si los dos son impíos? Pues el avión choca, ¿verdad? Y misteriosamente la gente está muy confundida y vendrá el caos. Las personas se matarán unos a otros por ambición, ¿verdad? Y van a pelear sus bienes. Y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Antes que el arrebatamiento, las cosas se acercan escatológicamente y las personas y el mundo y los que no conocen a Dios empiezan a actuar así, ¿verdad? Y ya oficialmente cuando comience la tribulación habrá noticias en su celular, aparecerán noticias en los periódicos y dice, multitudes desaparecieron. Fíjese muy bien lo que van a decir las noticias, multitudes desaparecieron. No va a decir millones desaparecieron. ¿Por qué? Porque la iglesia es un pequeño rebaño. La iglesia es un pequeño rebaño. No van a decir miles y miles de personas desaparecieron. No, van a decir solo multitudes en todo el mundo desaparecieron. Y eso es triste, ¿verdad? Porque pues la gente no quiere buscar a Dios. Ya cuando usted, que nos está viendo a través de las redes sociales, si usted llega a no irse con la iglesia y ve esta noticia, será demasiado tarde, ya la tribulación ha comenzado. Y de nada ya le va a servir creer al evangelio de la gracia, porque ya no va a tener efecto, habrá un nuevo evangelio. Entonces dice que en Hebreos que Enoc, dice en griego, confió en Dios. Enoc confió en Dios. ¿Cuánto usted confía en Dios? ¿Cuánto? Tiene que confiar totalmente, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué? Porque nos dice también en la Biblia que es imposible agradar a Dios sin fe. Y nos enseña la palabra de Dios que caminar con Dios significa, o caminar con Jesús significa estar muy atados a Dios, depender totalmente de Dios. Lo vamos a ver más bíblicamente en algunos puntos que vamos a ver. Estar absolutamente seguros, traspuestos, arrebatados. Noé nació 69 años después de que Enoc fue arrebatado, ¿verdad? Y Enoc fue su tatarabuelo, porque después sabemos que Matusalén, hijo de Enoc y papá de Lamec, su nieto fue Noé. Y Noé fue un instrumento de Dios, ¿verdad? Fíjese lo que significan las cosas. Matusalén significa el hombre de dardos. O sea, el hombre de dardos, eso significa Matusalén. ¿Por qué? Porque cuando se acabaran los dardos, iba a venir la destrucción del mundo, el diluvio, y Noé significa
descanso en paz. Entonces, cuando Noé fue profetizado que iba a haber descanso en él. Y Lamec dio la profecía. Lamec es hijo del hijo de Matusalén, ¿verdad? Porque Enac tuvo a Matusalén y luego Matusalén vivió muchísimos años en la tierra, más de 900 años, y tuvo a Lamec, y Lamec era un profeta. Mucha gente sabe que Lamec no era un profeta. En el Antiguo Testamento, Lamec es un profeta, y Lamec profetizó lo que haría Noé antes que sucediese. Vamos a ver Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, del 25 al 29, la palabra de Dios. ¿Qué significa las Sagradas Escrituras cuando decimos que nosotros caminamos con Dios? ¿Va? Vamos a ver eso, ¿va? Génesis 5:25 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, ¿verdad? Y luego Lamec es el papá de Noé, ¿verdad? Y vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas, y fueron pues todos los días de Matusalén 979 años. Es el personaje que vivió más años en toda la Biblia, 979 años, y murió. Y vivió Lamec 180 años y engendró un hijo, y lo llamó su nombre Noé. Y dice, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor la maldijo. Y Noé significa el que nos dará descanso, ¿verdad? Y ya estaba profetizado. Su padre Lamec profetizó. Es muy importante. Pero vamos a ver las condiciones bíblicas para caminar con Dios, porque para tener un pacto con Dios se requieren ciertas condiciones, y no muchas veces las ignoramos. Para caminar con Dios se necesita tener condiciones bíblicas, ¿verdad? Y las vamos a ver. Número 1, para caminar con Dios se necesita primeramente reconciliarnos con Dios. ¿Qué dice la Biblia? De modo, si alguno está en Cristo, el versículo que leímos en la mañana, ¿verdad? Como inicio a esta predicación, este servicio, dice, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque nos está reconciliando con Él, ¿verdad? Dicen en la carta de Romanos que nosotros tenemos una enemistad con Dios, y es imposible que nosotros acabemos esa enemistad si no pasamos a ser de su familia de Él, ¿verdad? Y si vemos reconciliarse con Dios, ser una nueva criatura, como dice en Juan 3:3, ¿verdad? Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, dice, volver a nacer. Las cosas viejas pasaron, de haberse desatado del pasado. Gálatas 2:20 nos dice también que nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre para ser una nueva criatura. Y todas las cosas son hechas nuevas. Lo dice en Isaías 65:17 también, porque todas las cosas que hacemos son nuevas para el Señor. ¿Por qué? Porque dice, como dice Efesios 2:10, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano. Reconciliación con Dios, 2 Corintios 5:18. Y vamos a analizar este pasaje para que ustedes lo entiendan, y los que nos están viendo a través de las redes sociales lo entiendan, que dice la palabra de Dios así, dice, y todo esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y vamos a analizar este pasaje porque no lo entendemos, porque necesitamos pedirle luz al Espíritu Santo para que nos diga qué quiere decir eso, ¿va? Dice, esto viene de Dios. O sea, que la reconciliación no viene de usted, aunque usted quiera. Si nos está viendo a través de las redes sociales, la reconciliación no puede venir de usted. El querer ser cristiano no está en usted. Dice, solo puede hacer que el creyente camine con Él. Y esto viene de Dios. Solo Dios puede hacer que el creyente camine con Él. Solo Dios. Nos reconcilió consigo mismo. Solo Dios puede reconciliar a alguien en Él mismo para que caminar con Él a través del único mediador, como dice 2 Timoteo 2:5, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y nos dio un ministerio para reconciliar a otros.
Para caminar a Dios tenemos que presentar el Evangelio de Jesús a otros. Para eso nos reconcilió, para eso se acabó esa enemistad, para que nosotros prediquemos el Evangelio a otros y ellos también puedan reconciliarse con Él y ellos volver a nacer de nuevo para ser una nueva criatura. ¿Se fija qué versículo tan profundo? ¿Cómo no lo entendemos? Lo leemos parcialmente y no lo entendemos. Romanos 5:10. Vamos a ver Romanos 5:10, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, porque siendo enemigos fuimos, ¿qué? Reconciliados. Cuando dice algo, como reprobado, reconciliados tiene que decir algo ligado. Cuando usted ve en español siempre es algo ligado, ¿verdad? Entonces vemos que fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Muchos estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿verdad? Fuimos reconciliados por Dios, por la sangre de Cristo. La Biblia nos describe como los humanos somos enemigos de Dios. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted no ha vuelto a nacer, usted es un enemigo de Dios. Y hay que creer en el verdadero Dios, lo que hizo Jesús en la cruz. Porque hoy en día mucha gente cree en muchos dioses. Los griegos tenían muchos dioses. Los hindúes tienen más de 1000 dioses. Imagínense, los romanos pensaban que los césares eran dioses. En 1 Juan 5:19 nos dice que el Dios de este mundo es Satanás. Entonces la pregunta es, ¿usted a quién conoce? ¿A quién Dios? ¿Al Dios de Abraham? ¿Al Dios de Jacob? ¿Al Dios de Isaac? ¿A cuál? ¿Al Todopoderoso? ¿A quién? Cuando tú aceptas lo que hizo Jesús en la cruz, lo aceptas como Señor y Salvador, algo sucede. Dejas de ser enemigo de Dios, porque tú creíste, confiaste lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la obra redentora que Él hizo, y nos da potestad de ser hijos suyos. Vamos a ver 1 Juan 1:12. Nos da una adopción, ¿verdad? Nos da una estadía en su familia, una autoridad. Dice, la palabra de Dios dice más, todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad. ¿Qué quiere decir potestad en la Biblia? Quiere decir autoridad. De ser hechos hijos de Dios. Pero hechos en griego quiere decir llegar a ser, porque no estamos completos, vamos a llegar a ser. Él comenzó la obra, la va a perfeccionar y un día vamos a llegar a ser, estar al lado de Él para siempre. Hijos, hijos, hijos para siempre. Eso es hermoso, ¿va? Y nos dice en Romanos 8:15, nos aclara que nosotros tenemos no solo la posición de autoridad, hijo, también tenemos la adopción. Y dice, pues por no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, lo cual clamamos, Abba Padre, ¿vale? Esa porción no fue traducida en las Sagradas Escrituras porque está en arameo. Y es lo que un bebé dice, Abba, Abba, Abba significa Padre. ¿Sabía eso? Porque alguien adoptado tiene mucho más beneficios que un hijo natural. Por ejemplo, un judío, si tiene un hijo le puede quitar su herencia, pero si un judío llega a adoptar a alguien, por ley, él no le puede quitar nada. Entonces tenemos una posición mucho mejor que el pueblo de Israel, aquellos que fuimos adoptados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora ya no soy enemigo de Dios, no estoy contra sus leyes, ya no soy un rebelde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tengo esa enemistad con Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a Dios mismo que se despojó de su trono y que se sacrificó por mí y por usted, y dio su sangre para que yo pueda nacer de nuevo. Ya no tiene que hacer nada por mí, ya lo hizo todo en la cruz. Entonces hay un agradecimiento en mí, una respuesta, un cambio. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Eso es maravilloso.
Y nos da el ministerio de la reconciliación a todos los hijos de Él, a todos los que somos adoptados, a toda nueva criatura les da el ministerio de la reconciliación. Ahora yo me reconcilié contigo, acabé la enemistad y ahora quiero que tú reconcilies a otros predicando el Evangelio. A otros, a otras criaturas, para que estos puedan también conocer lo que hizo Jesús en la cruz, y si lo llegan a creer de todo corazón, estos van a ser salvos para que haya paz, el príncipe de paz se mueva dentro de ellos y se acabe la enemistad con Dios. No hay santidad si no hay paz primeramente. Por eso mucha gente no tiene santidad, porque no ha acabado la enemistad con Dios. No hay santidad si no hay paz primeramente. Primero tienes que hacer las paces con Dios. Y la única forma es reconciliarte con Él creyendo lo que hizo Jesús en la cruz. Es lo que hizo en la cruz del Calvario. Todo empieza a creer de todo corazón que su sangre limpió mis pecados, que Él pagó el precio en mi lugar, que yo soy el que debería estar ahí en esa cruz sacrificado, para que me dio vida. Eso es acabar la enemistad y tener una amistad con Dios. Ya vimos el requisito número 1, la reconciliación con Dios, que se acabe la enemistad. Requisito número 2, para caminar con Dios, es ser de la misma naturaleza de Dios. Por eso mucha gente no entiende ese concepto, porque ya somos una nueva criatura, tenemos que tener la misma naturaleza de Dios, regresar a la creación original, ¿verdad? Cuando Juan tuvo la revelación de Jesucristo, vio a Jesús en el trono y un arcoíris atrás, ¿verdad? Con esmeraldas y querubines, y adorándole, y esos querubines decían: santo, santo, santo. ¿Qué santo, santo, santo? Porque el sumo sacerdote tenía una placa de oro en su cabeza que decía: santo, santo, santo. No quiere decir que nada más sea santo, santo 3 veces, porque tiene 3 significativos lo que significa santidad. Pero Dios puede ser 1000 veces santo, o las veces que quiera. Él es todopoderoso. Pero decían santo, 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 porque santo, 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 santo significa pureza. ¿Qué tan puros somos? ¿Somos puros? Santo quiere decir diferente. ¿Hemos cambiado? ¿Seguimos en las mismas? ¿Tenemos los mismos pensamientos, las mismas convicciones, la misma actitud? O estamos cambiando? Dios nos está transformando, nos está limpiando con su palabra. ¿Estamos separados para Él? ¿Todo lo que hacemos lo hacemos para Él? ¿Para su gloria y su honra? ¿Estamos separados? ¿Somos un vaso del Rey para que nosotros podamos reconciliar a otros? Eso significa santo, santo, santo. Ser puro, diferente, separado. Eso es lo que es Dios. Porque no hay nadie como Dios. Él es diferente. Él es puro porque no hay maldad en Él. Y Él está separado, ¿verdad? Porque no puede estar junto al mal, al pecado, a ninguna otra cosa. Vamos a ver un ejemplo de un perro. Un perro tiene diferente naturaleza que nosotros, ¿verdad? Y usted puede sacar a su perro a pasear, le puede hablar, le mueve la cola, le da de comer, juega con él, pero realmente usted no se puede comunicar con el perro. ¿Por qué? ¿Por qué usted no se puede comunicar con el perro? Porque el perro es otra naturaleza. ¿O usted sabe lo que está pensando su perro? Quizás usted determine que quiere salir al baño o quiera hacer otra cosa el perro, porque ya lo conoce, ¿verdad? Pero no sabe realmente qué está pensando, no se puede comunicar con él, no puede tener una comunión con otra persona, porque el perro es de otra naturaleza. Así las personas que no conocen a Dios no pueden comunicarse con Él. O no saben lo que Dios quiere, lo que está pensando, lo que Él dice, cómo Él actúa. Y vemos que el perro tiene una naturaleza canina.
Y no puede haber una verdadera amistad, un verdadero compañerismo. Aunque la gente diga, va, en el mundo, la gente ya sabe que la gente dice de todo en el mundo. La gente dice, ay, es que el perro es el mejor amigo del hombre. Pues no creo que pueda ser un amigo si no hay compañerismo, ¿verdad? No somos de la misma naturaleza. Aunque la persona diga, pues mi relación con mi perro es bien perrona. Pero no pasa de ahí porque no puede tener esa misma naturaleza. Y caminar en hebreo significa no salirte del camino, como nos dice Juan 14:6. Jesús es el camino, ¿verdad? Sin errar, sin desviarme. Entonces, caminar con Dios es estar en la naturaleza de Dios, sin desviarme, sin poner un pie afuera u otro. Por eso, antes de crear a Eva, Dios creó a los animales y entonces le dio una tarea a Adán, ¿verdad?, de ponerle el nombre a todos esos animales. ¿Por qué? ¿Por qué le dio esa tarea a Abraham? Porque ellos no iban a ser de su misma naturaleza. Les dio potestad para que él lo hiciera, ¿verdad? Entonces, por eso una pareja, un matrimonio, necesitan los dos tener el Espíritu Santo para que no hagan cortocircuito. Porque si no, no son de la misma naturaleza de Dios. De la misma forma que Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos guía. Y cuando nosotros tenemos la naturaleza de Dios, porque el Espíritu Santo se mudó dentro del creyente, entonces nos hace que tengamos no solo esa comunión, sino empezamos a entender a Dios, empezamos a entender las Escrituras, empezamos a descubrir el propósito por qué fuimos creados, empezamos a saber que nosotros nacimos para complacerlo a Él y nosotros necesitamos estarlo adorándolo y sirviendo. ¿Por qué? Porque eso es la tarea del Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que nosotros nacimos muertos espiritualmente. Porque mucha gente no entiende el concepto de que el corazón y el alma y nuestros pensamientos es lo mismo, ¿verdad? Pero yo se lo voy a explicar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque hace poco me hicieron esa pregunta y me dijeron que el alma no podía ser el cerebro. Pero si nosotros vemos la parábola del rico y Lázaro, murió y él se acordaba de todo lo que había hecho y lo que hizo, todas sus memorias estaban en él. ¿Por qué? Si su cerebro murió juntamente con su cuerpo. Porque sus pensamientos, sus sentimientos no se encuentran en su cerebro. El cerebro es el órgano que los trabaja, pero no quiere decir que estén ahí. Porque dice la Biblia que nuestra vida está en la sangre, en Levítico 17:11. Ahí está nuestra vida. Entonces cuando la vida se acaba, entonces el alma sale del cuerpo, ¿verdad? Porque no es lo mismo alma que espíritu. Por eso nuestra alma está en todo nuestro cuerpo, porque en cualquier lado de su cuerpo que usted se pique, le sale sangre. Es su alma lo que está ahí. Por eso los testigos de Jehová creen falsamente que si ellos reciben transfusión de sangre, le están transmitiendo el alma de alguien. Pero no es así, ¿verdad? Porque Dios, antes que esa sangre entre, la limpia, ¿verdad?, por un proceso de tus órganos y todo, porque para que sigas teniendo la misma genética. A nadie le puedes cambiar la genética transfiriéndole la sangre, porque eso lo traes de tus padres, de tus familiares. Por eso es bueno tener una buena descendencia, porque esa descendencia usted le está transfiriendo el alma a sus familiares, porque la alma está en la sangre y la vida está en la sangre, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que Filipenses 1:6, ¿verdad?, dice, estando seguros de esto, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la obra la va a perfeccionar, el que comenzó la buena obra. Por eso mucha gente no se perfecciona, porque no ha comenzado la buena obra. Seguimos adelante. Ya vimos requisito número 1, tenemos que reconciliarlos con Dios. Requisito número 2, tener la misma naturaleza de Dios. Y requisito número 3, es tener un acuerdo moral entre el creyente y Dios. ¿Qué quiere decir tener un acuerdo moral? Porque Dios es un Dios de pactos. Cuando tú crees en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué crees? Dios hizo un pacto contigo. Ahora tu cuerpo le pertenece a Él.
Ahora tus pensamientos le pertenecen a Él. Ahora tu alma le pertenece a Él. Ha sido comprada, ha sido redimida. ¿Sabía eso? Entonces tú tienes un acuerdo moral entre el creyente y Dios porque hiciste un pacto. En el nuevo pacto. Entonces, para estar en el nuevo pacto yo tengo que asumir mis responsabilidades como hijo de Dios, ¿verdad? Tengo que obedecer a mi Padre, tengo que conocer sus mandamientos para la iglesia, sus leyes morales. Tengo que apegarme a ellas. ¿Por qué? Porque es parte del caminar con Dios. Es parte del caminar con Dios. Porque si usted en una familia secular tiene un hijo y su hijo no quiere aceptar las reglas, entonces su hijo no está caminando con la familia. ¿Por qué? Porque es lo mismo en lo espiritual. Tú tienes que caminar como con Dios, tener ese pacto. ¿Va? Yo te obedezco a tus estatutos, a tus leyes, a tus mandamientos, porque si yo los infringo voy a delinquir contra mi Padre. Y el Espíritu me va a redarguir y yo voy a estar mal, me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros y al que Dios ama lo disciplina. El orden, eso es lo principal, el orden. El acuerdo moral del creyente que pueda caminar con Dios tiene que aceptar sus estatutos, condiciones, reglas, mandamientos, doctrinas. Para cada persona tiene un propósito y un orden, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos romper el orden de Dios. Las mamás no pueden jugar al papá, ni los papás pueden jugar a la mamá, ni los hijos pueden tomar el lugar del papá. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto, un orden. Y si rompemos ese orden, va a haber consecuencias graves, ¿verdad? Porque vamos a ser disciplinados por Dios. Nos dice la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro 1.15. Vamos a leerla. 1 de Pedro 1.15. Nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? 1 de Pedro 1.15. Nos dice, si no como aquel que os llamó, que es santo, ¿verdad? ¿Qué es santo? Puro, apartado y diferente. Nosotros somos puros, apartados y diferentes. Dice, sino como aquel que nos llamó, que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice nada más cuando usted va a la iglesia, cuando usted le da la gana, cuando usted se acuerda de Dios. No dice en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo se movió dentro de nosotros, está con nosotros, y donde quiera que nosotros vayamos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces no podemos ser santos part-time o santos nada más los días que haga servicio. Tenemos que ser santos las 24/7, porque ahora ya nuestro cuerpo, nuestra vida ya no nos pertenece, porque Él derramó su vida para que nosotros diéramos la vida por Él, para adorarlo y servirlo, para que nosotros podamos vivir una eternidad. Dice 16, 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, ¿verdad? Porque está escrito en la Biblia. Sed santos porque yo soy santo. ¿A quién le dice eso? Al pueblo de Israel. Sed santos, están apartados, están purificando con todas las leyes del Levítico que yo les di. Son un pueblo escogido, son ustedes diferentes, usted es luz en medio de las tinieblas, se refleja la gloria de Dios cuando quiera que usted vaya. Es muy importante, porque eso es lo que Dios espera por lo menos de usted. Eso es lo que Dios espera por lo menos. Lo mínimo que Dios espera es que usted se apegue a Él y cumpla esos pactos y esas ordenanzas de Él. 1 Pedro 1:17 dice, invocáis por aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno de los conducidos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, ¿verdad? Según la obra de cada uno, ¿verdad? En el temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí nos revela algo sorprendente. El apóstol Pedro nos dice que aquí estamos de pasadita. Estamos de pasada, somos peregrinos, que hay vida después de la muerte. Va a haber vida
en el cielo y en el infierno. Y nosotros podemos escoger qué es lo que queremos. Porque Dios nos está dando una oportunidad al escuchar sus buenas nuevas, su mensaje de salvación, al escuchar la voz de Él. Dice que cuando escuches la voz de Él, no endurezcas tu corazón. Eso es lo que nos dice la palabra de Él. Santidad, ¿qué significa santidad? Crecer en la gracia de Él. Pedirle todos los días de su gracia. Ser agradecidos, tener esa gracia, ese amor, esa gratitud de que Él nos rescató, que Él nos amó primero. Y conocimiento. Nadie puede crecer en santidad si no tiene conocimiento. Nadie. Y el conocimiento solamente nos puede dar luz el Espíritu Santo para entender correctamente la palabra de verdad y poderla trazar. Esa es la única forma que podemos llegar a una santidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios sabe que somos impuros, pecadores, imperfectos, que tenemos un cuerpo de muerte, pero Él quiere que entendamos. Porque si entendemos mal, hay un problema. Nos salimos de su orden. Hebreos 12:14. Seguid paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque muchos tienden a decir, muchos leen este versículo, yo lo oí en varias iglesias, sin santidad nadie verá al Señor. No dice eso el versículo. Dice sin santidad y sin paz. Sin santidad y sin paz. ¿Qué es paz? Que ya te hayas reconciliado con Él. Que tú le pertenezcas a Él. Que el príncipe de paz se haya mudado dentro de ti. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz? Seguid la paz con todos. Si el príncipe de paz está dentro de ti, tú tienes que tener paz con todos, porque Dios te perdonó a ti, tú tienes que perdonar a todos. Porque nosotros no nos merecíamos el perdón en la cruz, pero nosotros muchas veces juzgamos a quién perdonamos y quién no. Por eso es la gran diferencia en quién está en un camino con Él, en camino de santidad. Naturaleza vieja o nueva, si su corazón no ha cambiado, la persona sigue enemistado con Dios. Si usted conoce una persona que se dice ser cristiano y su corazón no ha cambiado, sigue teniendo los mismos arranques, actitudes, malos pensamientos, entonces no ha crecido en las cosas de Dios. No está en la misma naturaleza con Dios y mucho menos no entiende las doctrinas para la iglesia. No está en el pacto con Él, en el nuevo pacto, ¿va? Nos dice Jeremías 33, el nuevo pacto. Cuando Jesús celebró la Pascua, ¿va?, con sus discípulos y alzó el cádiz o la copa, dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Porque Dios sella los pactos ¿con qué? Con sangre. Dios no sella ningún otro pacto con relojes, con alhajas, con que usted dé dinero, no. Dios cierra todos sus pactos con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está en la vida. Vida por vida. Por eso la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado es tu vida. Porque ya infringiste la ley de Dios. La única forma de ser justificados es que tú creas lo que hizo Jesús. Y la justicia de Dios va a ser imputada dentro de ti. ¿Verdad? Segunda de Pedro 2:22. Porque le has acontecido lo que el verdadero proverbio dice, ¿va? El proverbio nos dice esa frase, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca en su cieno, ¿va? En su lodo, ¿va? En su mismo lodo, en su mismo excremento. Y mucha gente interpreta mal este versículo también, ¿va? Las falsas iglesias dicen, ya ves, puedes perder tu salvación. El cristiano regresa a su vómito, pero ¿por qué el puerco regresa a su vómito y la puerca lavada regresa a su cieno? Porque no ha cambiado su naturaleza. Sigue en la misma naturaleza vieja. El cristiano que realmente se reconcilió con Dios tiene una nueva naturaleza, acepta ahora los estatutos de Él y está caminando con Dios. Por eso el apóstol Pedro recalca con ese proverbio que aquel que es un verdadero cristiano tiene una naturaleza nueva.
Y por último, va 4, ¿verdad? En estas 4 que vamos a ver primeramente, dice, para caminar con Dios necesitas tener fe, porque tú no puedes caminar sin fe, porque todo lo que hagas sin fe es pecado. Todo lo que hagas sin fe es pecado. Todo. La fe es lo que Dios quiere que tú creas. No lo que tú quieras creer, porque hoy en día está muy de moda que la gente cree lo que quieran ellos. La gente dice, no, pues yo tengo mi fe. Yo tengo mi fe, yo tengo mi fe, yo tengo mi fe, y yo creo en esto, yo creo en lo otro. La fe no es lo que tú quieras creer y confieses sin ver. Si tú lo vistes, ya no es fe. Por eso dice que es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Si ya lo vistes, no es fe. Hebreos 11:5, ¿qué nos dice? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo Enoc agradó a Dios? Nos dice el versículo 11. Porque sin fe es imposible, es imposible, es imposible. Nadie puede estar reconciliado con Dios, tener una naturaleza nueva, aceptar sus pactos y doctrinas sin tener fe. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y la fe es un galardón. ¿Por qué la fe es un galardón? Porque la fe trae salvación. Somos salvos por fe, dice Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por fe. ¿Y qué nos dice Filipenses 4:13? Si usted camina con Dios, ponga mucha atención, se reconcilió con Dios, cambió su naturaleza, aceptó los pactos y convenios y tiene fe, entonces todo lo puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo porque usted se reconcilió, tiene una nueva naturaleza, aceptó las doctrinas para la iglesia, la sana doctrina, y tiene fe. ¿Se fija? Eso significa caminar con Dios, ¿verdad? Como dice en Isaías 40:31, los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Porque hay veces que se nos acaban las fuerzas, ¿verdad? Correrán y no se fatigarán, nos dará nuevas fuerzas como el águila. ¿Por qué Dios nos compara con un águila? También nos compara con una ovejita, pero también con una águila nos compara el Señor. ¿Por qué? Porque el borreguito es, el cordero es el ser más autoindeficiente, que necesita a alguien para que lo guíe, para que pueda sobrevivir. ¿Y el águila? ¿Por qué nos compara con el águila? Porque el águila es de mal agüero. ¿Sabía eso? Que en Levítico dice que las águilas son de mal agüero. Por eso nos compara Dios con águilas, porque sabe que nosotros somos de mal agüero. Pero ¿qué hace el águila? Se puede renovar, se puede arrancar el pico, arrancar las plumas y se va renovando. Entonces un nuevo cristiano se puede renovar. No nos preocuparnos, dice la Biblia que no nos preocupemos. ¿Qué es preocupemos? Que no nos preocupemos con cosas que no han sucedido. ¿Sabía que el 90% de las personas que estas personas se preocupan, no suceden las cosas? El 90%. De que mi hijo no llegó, que ahora qué va a pasar, cómo le voy a hacer esto, cómo le voy a hacer esto. El 90% de sus preocupaciones no suceden, ¿verdad? Los resultados por caminar por Dios, vamos a ver muy rápidamente los resultados si usted camina con Dios, cuáles son los beneficios. Usted va a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, ¿verdad? Dice segunda de Pedro 3:18, dice, bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es el beneficio de caminar con Dios. Usted puede crecer en la gracia y conocimiento. ¿Cuántas personas usted conoce que crecen en la gracia y en el conocimiento? Pocas. ¿Por qué? Porque pocos caminan con Dios. Santiago 4:6, y Él le da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es humildad?
depender enteramente de Dios. Ya tenemos un cafetín que hablamos de qué es la humildad bíblica, ¿verdad? Porque el mundo tiene otro concepto. Segundo resultado por caminar con Dios, nos da una gran vida de gozo y seguridad. Nos dice en Juan 10, ¿verdad? Nos dice Juan 10:10, nos da una vida abundante. Por eso muchos que dicen ser cristianos no tienen una vida abundante. ¿En qué? En gozo. ¿Qué es gozo? Que nadie le cambia su parecer, su estado de ánimo, siempre está contento. Y su seguridad, porque depende enteramente del Señor, no de las circunstancias, no de lo exterior, de lo material, de los bienes, de nada, directamente de Él. Porque es más grato dar que recibir. Tercer resultado por caminar con Dios, ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué es ser un verdadero discípulo de Cristo? Como dice en Hechos 1:8, vamos a ser testigos de Él. ¿Qué vamos a testificar? ¿Qué podría yo testificar? Yo podría testificar que cómo Dios me transformó a través de creer en su Evangelio. Cómo Dios me cambió por creer en su Evangelio. Eso yo tengo que testificar a otros. Génesis 5:21 dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc después y engendró a Matusalén 300 años y entrañó hijas y hijas. ¿Cuándo empezó a caminar Enoc con Dios? Ponga mucha atención. ¿Cuándo Enoc empezó a caminar con Dios? ¿Cuándo? Cuando ya era padre, porque todo empieza con la familia. Todo empieza con la familia. Todo empieza desde su hogar, ¿verdad? Por eso dice que Noé halló gracia. Y no solo fue salvo él, fue salvo los suyos para comenzar un nuevo mundo, ¿verdad? Pero muchos no se quisieron subir al arca como el día de hoy. Muchos no quieren venir a la iglesia. Muchos no quieren reconciliarse con Dios. Muchos no quieren cambiar su naturaleza. Muchos no quieren aceptar la sana doctrina. Y muchos ni siquiera caminan por fe. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de las cosas que no se veían, con temor él respondió, confió en Dios y con temor empezó a hacer una arca. ¿Verdad? No sabe la gente que Noé se tardó 140 años en hacer la arca, porque en ese entonces vivían muchos años. Pero en 140 años él pregonó el Evangelio y nadie se quiso subir al arca. ¿Cómo crees que va a llover si nunca ha llovido? En la tierra no llovía en esos entonces, ¿verdad? Había como neblina y sereno, ¿verdad? En las mañanas, entonces la tierra se reproducía. ¿Cómo va a llover agua? Eso estás loco, ¿no? Eso estás mal. Y hoy en día le dices, mira, un día va a llover fuego, lo dice en la Biblia, y la gente no cree. Hasta que vea llover el fuego se va a dar cuenta que sí. Dice 2 Pedro 2:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen. ¿Por qué? Tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo tú puedes proceder al arrepentimiento? Porque nadie se puede arrepentir, el hombre natural no se puede arrepentir. Y no te puedes reconciliar de Dios si Dios no quiere. La única forma es que tú le creas lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que llegue ese don de arrepentimiento y tú puedas arrepentirte y cambiar y perdonar y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar ya, que hoy en día mucha gente no conoce que Enoc tuvo sus escrituras, su libro, y muchos han preguntado, ¿verdad?, por qué no se encuentra en el canon, ¿verdad? Porque no tiene nada de malo la epístola de Enoc, yo ya la leí, pero sí habla mucho de los ángeles caídos, de los astros en el cielo, y muchos lo pueden cambiar esas ideas por astrología o adivinación, que lo han usado por muchos años. Y también Dios no quiere que nosotros sepamos la vida entera de los ángeles caídos, que cómo fue, porque Enoc nos relata su historia en su libro, en sus epístolas, cómo los ángeles malos se mezclaron con la creación para que Dios llegara a un punto que Dios quisiera destruir la tierra. Y Dios no quiso que ese libro estuviera ahí, entonces no lo estuvo, porque Dios quiere que no nos enfoquemos más
en las tinieblas, sino nos enfoquemos más en la luz, ¿verdad? Porque hoy en día hay un libro falso, que es este. Este es un libro falso que dicen que es el libro de Enoch, pero ahí ya lo han transgiversado muchas cosas de lo que dice Enoch y puesto muchas cosas del zodiaco y de adivinación y de extraterrestres y cuánta cosa le han metido el hombre a través de los tiempos. Por eso Dios sabía que no podía contar con ese libro para el canon. Pero algo sí sabemos, que Enoch fue un hombre que caminó con Dios. ¿Por qué? Porque se separó para Él, porque vio la prioridad que era Él, porque se reconcilió con Él. Cuando tú te reconcilias, cuando cambias tu naturaleza y puedes tener una amistad con Dios, cuando tú aceptas sus estatutos, sus leyes, la sana doctrina y tú caminas por fe, que eres un amigo de Dios y tú puedes caminar con Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero no nos podemos ir sin predicar el Evangelio. Para eso nosotros fuimos llamados, para que nosotros podamos reconciliar a otros. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta predicación, Padre, porque nos damos cuenta el principio bíblico que tú tienes, que qué significa caminar con Dios, tener esa santidad, Padre, estar puros, apartados, ser diferentes, como tú nos los dices en tus sagradas escrituras. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que si nosotros creemos que Él se puso como propiciación de nuestros pecados y tenemos fe en esa sangre, nosotros estaremos en el nuevo pacto y podremos caminar contigo, no solo hoy en la tierra como peregrinos, sino por una eternidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga.